¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saludo desde La Habana, Cuba. Hoy estamos presentando y grabando aquí nuestro programa semanal Sanamente. Es un programa sobre salud, usted ya lo sabe. Y bueno, el tema de hoy es el Everprope. Y usted dirá, bueno, ¿y este nombre tan raro qué es? Es un medicamento, bueno, un tratamiento más bien que evita la amputación del pie diabético. Y mi invitado es alguien a quien yo admiro muchísimo. Es el doctor José Ignacio Fernández Montequín. Bueno, él es doctor en ciencias, también es profesor e investigador titular del Instituto Nacional de Angiología de Cuba, un hombre muy distinguido en este país. Y bueno, con él vamos a conversar porque el doctor ha tenido mucha experiencia en lo que es la práctica con este tratamiento, el Everpro cubano. ¿Qué tal, doctor ¿Qué tal? Montequín? Qué Buenos días. gusto tenerlo con nosotros en Sanamente. Estoy súper emocionada. En medio de este pequeño viento que hay acá, vamos a estar hablando de este importantísimo tratamiento cubano, que además es un tratamiento que ya llega a México en 2026 de manera formal y permanente, para decirlo así, porque ya se han hecho varias pruebas. ¿Cómo podemos definir qué cosa es el Everpro con H? Everprope es un producto que actualmente ya se considera más que un producto, una tecnología. Tecnología. Tecnología en el sentido de la gama que ha obtenido a través de los 24 años de experiencia que tiene de aplicación a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Esto qué conlleva? Que, por ejemplo, es un producto nacido en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, tras las manos del equipo del profesor Jorge Berlanga, hace muchos años, en el cual logró demostrar, a partir de todo lo que fue la medicina experimental inicialmente, cómo se podía, inyectando todo lo que venían a ser los receptores de los factores de crecimiento, los receptores de estos factores de crecimiento que están inmediatamente 0,6 milímetros de profundidad en la piel, cómo se lograba estimular los receptores para favorecer la salida inmediata o el crecimiento de todo el tejido de granulación y la curación de las heridas. O sea, estamos hablando de que el Everprope es un medicamento para personas diabéticas que están en riesgo de que su pie sea amputado. Exacto. ¿Qué pasa con el pie cuando uno es diabético? La diabetes mellitus es una enfermedad que prácticamente muchos la consideramos epidémica. Crece anualmente. De más de la cantidad de millones exactos, crece por año en cualquier lugar del mundo. Esto que conlleva oficialmente que el diabético es un paciente que hay que cuidar, tiene que cuidar mucho lo que vienen a ser todos los elementos dietéticos, los elementos de su insulina, medicamentos, en fin, para tratar de no tener complicaciones. Mucha educación sanitaria y mucha prevención. Sin embargo, un por ciento alto de ellos sufren de este tipo de úlceras y lesiones en el pie, prácticamente más de un 85% pueden llegar a tener este tipo de Un lesiones. 85% es una cifra bastante alta, o sea, Muy alta. Puede con llegar a estar diabetes mellitus empiezan a salir úlceras en los puede pies. salir las úlceras que pueden tener una causa traumática, puede tener una causa desde el punto de vista de enfermedades, puede ser provocada por hincadas, puede ser provocada inclusive por el calzado, puede ser por quemaduras, puede producirse este tipo de lesión en sus pies. Y eso se va empeorando de acuerdo a cuando tienen problemas circulatorios o cuando no tienen el problema circulatorio como tal, a veces solamente el problema neuropático, que es otra de los problemas que padece fundamentalmente el diabético, problemas vasculares y problemas neuropáticos como tal distalmente. Usted mencionó al doctor Berlanga. Ajá. ¿Cómo surgió la idea de desarrollar este medicamento en Cuba, que es un país bloqueado desde hace más de 60 años? Y este medicamento, tecnología, tratamiento, surgió hace 24 Te años. voy a dar dos datos ahora A ver, importantes con esa pregunta que me haces, dos datos importantes. Primero, el profesor Berlanga y su grupo trabajaban en su centro en lo que viene a ser la parte experimental en animales, buscando regeneración neurológica. Estaban a buscando ver. trabajar sobre el nervio.
Y sin embargo, cuando él comienza a hacer las aplicaciones en animales, observa que salían muchos vasos. Había muchos vasos de nueva formación, mucha microcirculación, que fue lo que le llama la atención y lo que lo hace llevarlo a las manos mías cuando aquello que estaba de director del instituto. Y entonces allí nosotros teníamos en aquellos momentos, de las 43 camas, teníamos 29 pacientes que le habíamos hecho de todo, diabéticos. Tenían lesiones, Y ya gangrena, estaban con úlceras. lesiones. Ya estaban claro. con lesiones, con gangrena, con úlceras, lo habíamos revascularizado con arterias, venas, plástico, en fin, tratando de salvar la extremidad. Pero estos 29 pacientes no lograban salvar la extremidad. Y entonces cuando él llega con todo su producto, con todo lo que él tenía que hacer, lo que él estaba viendo, sabiendo que yo estaba detrás de cómo evitar las amputaciones de las extremidades, situación que yo había consultado con varios especialistas a nivel internacional y todos me decían, al diabético lo que hay es que amputarlo. O sea, opiniones muy radicales. Comencé a ver que esto era lo que yo necesitaba para aplicar y lograr la circulación colateral. Interesante. Así fue. Y esto es un dato histórico y de la medicina, que el 1 de junio del 2001, ya hace 24 años, 1 de junio del 2001, se aplica en el mundo por primera vez a una paciente diabética con una úlcera del pie que estaba en riesgo de ser amputada por manos del médico cubano en una institución cubana, la aplicación por primera vez de un factor de crecimiento a forma inyectable directamente dentro de la lesión, inclusive haciéndola con una agujita de insulina, poniéndolo directamente sobre el receptor para favorecer la granulación. Era una de las 29 pacientes que teníamos para amputar. ¿Y funcionó con esa paciente? A la sexta aplicación vimos la granulación. El Everpro, una innovación muy importante en el campo de la biotecnología médica. Claro, todos los pacientes pueden tener la oportunidad de salvar su extremidad utilizando el producto, utilizando esta tecnología del factor de crecimiento epidérmico del Everpro P del que estamos hablando. Entonces, ¿cuándo se ve el efecto? En la primera hay pacientes, de acuerdo, porque tiene que ver el compromiso vascular, el compromiso de los problemas circulatorios que tiene el paciente. Si el paciente lo único que tiene es una neuropatía, tiene sus pulsos periféricos presentes, le está llegando, en la sexta aplicación, a veces ya se ven resultados. Ya tú ves los resultados. Ya tú sabes, entre tercera, cuando ya tiene práctica el médico, el facultativo, la enfermera que lo está aplicando, va a ver que entre la tercera y la sexta aplicación ya comienza a saber que va a granular. La sexta te llena de un tejido de granulación muy bueno. Si se asocia a la isquemia, que es la más complicada, donde la circulación está comprometida, donde hay oclusiones de las arterias por debajo de la rodilla, ahí quizás tengas que hacer alguna aplicación, o unas 8 aplicaciones, quizás un poco más para ver totalmente aquel tejido pálido, fibroso, cómo se va convirtiendo y transformando en un tejido enrojecido, que es el tejido de granulación. Doctor Montequín, ¿y qué pasa si ya al paciente se le amputaron 2 deditos, 3 deditos? ¿Se puede aún así salvar el pie? ¿Cómo no? Y te voy a decir, después de los 24 años que ya tenemos de experiencia utilizando el Everpro P, no solo aquí, sino en más de 29 países, sí te quiero decir que, por ejemplo, ya hemos comenzado a utilizar a veces en los mismos deditos que ya se plantea la amputación, el tratar de solventarlos y salvarlos sin tener que llegar a lo mismo. O sea, ya nosotros debemos estar cerca del 500.000 de pacientes que han logrado salvar sus extremidades utilizando el factor de crecimiento epidérmico cubano, el Everpro P. Ahora, Cuba no es de los países con mayor cantidad de pacientes diabéticos. ¿Qué significó para Cuba la aparición de este medicamento? Por supuesto que fue un eje básico de salvación. Ya prácticamente el paciente te llega a la consulta, claro, es un producto cubano, creado acá, está puesto en muchos hospitales, en muchos servicios, hay experiencia amplísima, ya no solo de pacientes, aquí la atención primaria procuró que la misma se pudiera aplicar a nivel de atención primaria, no tiene que ser necesariamente ¿Qué quiere decir atención primaria? El servicio que se presta con el sistema médico de familia, con su consultorio y su policlínico como tal creado. En los policlínicos inclusive ya tenemos creado servicios de atención a población diabética. Quizás en cada área puede haber un policlínico, o sea, hay 4 policlínicos, hay uno donde se está aplicando, digamos, con una persona entrenada
tiene una maestría en esto. Y porque usted dice, va a llegar al receptor con una agujita, como una especie de insulina que lo inyección. vamos poniendo en diferentes puntos. Y ahí es donde radica la técnica. Hay que saber en qué puntos ponerlo. ¿En qué puntos vas a ponerlo? Sencillamente se distribuye, lo distribuimos a veces según el tamaño de la úlcera. Generalmente uno trata de ponerlo más o menos alrededor de 10 puntos de aplicación como tal dentro de toda la úlcera para tocar la mayor cantidad de receptores posible. ¿Qué tiene el Everpro P que hace que se regenere el tejido? Es una propiedad inclusive que tiene en este momento todo lo que viene a ser toda una serie de estudios que tienen que ver con los elementos, digamos, de cicatrización. Ayuda a movilizar el fibroblasto, ayuda a movilizar los queratinocitos, ayuda en cualquier momento a estimular todo lo que viene a ser las vainas inclusive de los mismos nervios. Yo tengo casos que inclusive tenían neuropatía y dolor y el problema le ha hecho recuperar su nervio y tratar de aliviarse toda esta serie que inclusive así es una patente que logramos con esto también. O sea, está patentizado. Todo está patentizado. ¿Cuántos años tardaron en hacer el Everpro? Bueno, primero que nada se trató de hacer, en el grupo de Berlanga estaba trabajando en lo que vino a ser factores de crecimiento epidérmico en forma de esto desde la época de Stanley Cohen allá en el año más allá del año 60 o 70, pero trabajaba en cremas hasta que él logró hacerlo en una forma inyectable para buscar lo que él estaba buscando. Para llegar con profundidad. Cuando él vio lo que sucedió en los animales, que fue cuando nos trasladó la idea para aplicación a los pacientes. Si no se activa el receptor. Y eso se activa con la granulación. Con la granulación cuando ahí está el tip. Inclusive en los isquémicos. Hay un paciente. ¿Qué pasa con los isquémicos? Imagínate, te llegan a veces ya con las gangrenas establecidas. ¿Y ahí qué se hace? Que le toma, tienes que quitarle a veces los dedos y tengo que tratar de revascularizar. ¿Qué sucedía? Eso es un dato interesante que te voy a relatar. ¿Qué nos sucedía, por ejemplo, en las publicaciones que veíamos y lo que nos pasaba? Revascularizábamos al paciente, le poníamos un segmento de vena o una prótesis plástica al pie, a todo esto localmente distal. Pero veías entonces que la pierna no cicatrizaba el paciente. El vascular decía, bueno, hice la revascularización y no me cicatricé. Claro que no cicatrizaba, porque los receptores no recibían solamente sangre y oxígeno, pero no movilizabas el elemento cicatrizante que tiene los factores de crecimiento que tenemos en nuestro organismo. Recuerda que el factor de crecimiento epidérmico, que es el que tiene que tener, lo tenemos en la saliva, en la piel, está en el útero, está en el semen, está en todos lados, la piel está rodeada. Esto es lo que diferencia, por ejemplo, al que le cicatriza la herida rápido, inmediatamente porque tiene aquí una quemadura, te cicatriza inmediatamente porque hay unas personas que cicatriza todo rápido. Pero el diabético no. El diabético no. ¿Y porque el receptor tiene una glicosilación no enzimática. La diabetes, el azúcar, le coge el receptor y se lo inmoviliza. Esa es la diferencia. A veces en los médicos, en la consulta te llega un paciente y te dice, a mí no me cicatrizan la herida. Inmediatamente uno va a hacer una glicemia. Dice, para ver si tienes algún problema de azúcar, si eres diabético. Como tal. Esa es la diferencia. Por eso es la necesidad de estimular fibroblastos, queratinocitos, combatir las interleuquinas, la interleuquina 6, la interleuquina 3. O sea, hay una serie de elementos bioquímicos alrededor del tema que te favorece todo este tipo de granulación como tal. Vamos a hacer una breve pausa, doctor José Ignacio Fernández Montequín, para continuar hablando más adelante de el Everpro P, este medicamento que yo diría mágico, pero bueno, yo no soy médico, así que yo lo puedo llamar así, porque con toda seguridad les va a servir para evitar la amputación de lo que se conoce como el pie diabético. Ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en La Habana, Cuba, donde estamos hoy grabando, haciendo nuestro programa Sanamente. Y bueno, yo les decía, antes de irnos a la pausa, que el invitado que tengo hoy es alguien a quien admiro muchísimo. Es el doctor José Ignacio Fernández Montequín. Y le voy a decir que él es profesor e investigador titular del Instituto Nacional de Angiología de Cuba
y es el Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular. También es profesor de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Doctor Montequín, yo reitero, porque lo siento así de todo corazón, la satisfacción que tengo de estar hablando hoy de este medicamento, el Everpro P, con usted. Yo le escuché hablar hace años de esto y desde entonces soy una enamorada del medicamento y una admiradora suya. ¿Hay un perfil de paciente que sea el más adecuado para recibir este tratamiento o cualquiera con pie diabético, cualquiera que ha tenido estas úlceras puede recibir el tratamiento? En general se puede recibir todo tipo de diabético. La única contraindicación que tiene hasta ahora, situada por las grandes organizaciones como la FDA, como EMEA en la Unión Europea como tal, es el cáncer. El cáncer. ¿Por qué? Pero aquí, yo particularmente, pero bueno, ya eso son disquisiciones médicas que no creo que Sí. que tenga tanto valor como tal, ni vayan a... Pero el cáncer, porque son, en el caso que sea Cualquier cáncer, sólido en y que cualquier vayas lugar. a ponerlo como tal. Pero mira, la insulina es un factor de crecimiento. Claro. Y se lo ponemos a todos los pacientes diabéticos porque tenemos que buscar como tal. Pero bueno, es la contraindicación formal. Sí recomendamos, no decimos, lo preguntamos, se investiga, algunos investigan, si te lo dicen, entonces uno se mantiene a la espera, ni lo hace porque está contraindicado por los órganos reguladores, no lo van a dejar aplicar en ningún lugar. Claro, ni siquiera la crema, el Ivermectin. No, las tampoco. cremas se pueden utilizar Se pueden usar. tópicamente. El problema es no modificar con hidro porque no sabemos si va a haber algún cambio celular, algún tipo localmente, si puede hacer algún tipo de metástasis, en fin, no utilizarlo. Es la única contraindicación formal que se le puede encontrar. Cuando usted como doctor le dice a un paciente, usted tiene pie diabético, ¿qué significa esto, doctor Montequín? Bueno, para el paciente es un problema serio, ¿no? Indiscutiblemente que para mí es una de las complicaciones, si no es la más, porque sencillamente piensan inmediatamente en todo lo que puede ser la pérdida de la extremidad, la pérdida de donde tiene complicado como tal. El paciente se siente, pero por eso es que ahí fue donde podemos decir que el PROPE revolucionó todo lo que viene a ser la terapéutica total de los pacientes, porque hasta ahora que se utilizaba las cremas, los dressing, los apósitos, que no es que no haya que utilizarlo, todo puede combinar, pero es que toda la lesión ulcerosa necesita en el paciente diabético, por lo que te estaba explicando desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista de aplicación, necesita el factor de crecimiento epidérmico porque sus receptores no provocan, no producen el elemento para cicatrizar las mismas. Por eso es necesario el hecho de utilizarle prácticamente en todos el factor de crecimiento, el Everpro-P. En realidad, lo ideal en el diabético es prevenir. Por eso uno siempre Evitar el pie diabético. Evitar el pie diabético. ¿Y la cómo prevención. se evita en un diabético el pie diabético? Mucho cuidado. Tiene que ser examinando las extremidades de los pacientes. No solo llegar y decirle, tú tienes esto, eres diabético, te voy a poner insulina, te voy a poner metformina, no sé, te voy a poner el tratamiento que te quiera poner y ya. Eso no... Mira, hay que tocar al paciente, como digo yo, al paciente hay que tocarlo, hay que examinar los pulsos. Hay que hacer clínica, eso es clave, eso diferencia mucho a los médicos cubanos. Sí, eso, fíjate, ahora yo estoy medio peleando en contra de esto con el lío de la inteligencia artificial y la gente que me va mucho. No, al paciente, cada paciente es una unidad individual aparte, diferente. Tú tienes que tocarlo, tienes que examinarlo, tienes que buscarle los pulsos, tienes que buscar el pulso pedial, el pulso tibial posterior, tengo que examinar entre los dedos la planta del pie, el calcáneo, los lugares, los puntos de apoyo. Son el punto de apoyo, el primero, quinto dedo y el talón. Eso es fundamental en el paciente, en cualquier ser humano. En máximo en el diabético, ahí están sus grandes debilidades. Cuando te cae, como ese, el calzado que usa. Claro, es importantísimo y además no es contagioso. A veces uno tiene una serie de indicaciones que va desde cuál es el grado que tiene que utilizar del agua para bañarse en el diabético. Que no puede estar, tiene que estar a la temperatura del país, 28 32 grados, es la que más tenemos nosotros. Tiene que indicarle cómo revisarse los pies diariamente. Tiene que ser otra persona que se lo haga por la neuropatía. Porque ellos, por ejemplo, te van a ver la temperatura. A veces se van a poner una cantidad de agua, una solución que puedan tener. Pero la neuropatía diabética, por ejemplo, sensorial, no les deja tocarse si están tocando agua caliente, agua fría. En fin, son tantas determinaciones. Y sobre todo, no fumar. No fumar, importantísimo, no fumar. El cigarro es un enemigo terrible de todo lo que viene a ser problemas circulatorios, vasculares. Y de muchas otras enfermedades, de la salud en general. De las muchas enfermedades en general. El cigarro es fatal. O sea, si tienes problemas de diabetes,
Evita fumar, Trata de no evita fumar, fumar. evita fumar como sea. Y inclusive, bueno, yo soy contrario a eso, ¿no? Yo se lo trato de quitar a todo el que me entre por la consulta, pero le digo no fumar. No fumar Claro, en todo sentido porque hace no va a mucho tener daño ninguna, fumar. siempre te va a dañar, siempre te va a dañar. Yo tengo por ahí una estadística que te dice que de cada 100 pacientes, 92 van a tener complicaciones si fuman de cualquier tipo. ¿El Everprope solo controla las úlceras del pie diabético o cura y evita la amputación? Así, ¿cómo lo podemos decir de forma contundente? El Everprope te cura la úlcera y sobre todo tiene un bajo por ciento de recidiva, porque eso es una de las cosas más frecuentes que tiene la úlcera en el Claro. diabético, la recidiva. Tan es así, bueno, hay quien habla de una recidiva altísima, además, vaya de 10, un 12%, un 15, un 20%, y sin embargo, lo más que hemos visto de úlcera nosotros es por debajo de 5%, un 3, un 4%, que es la más baja que hay. O sea, evita la recidiva, el paciente no te recidiva la úlcera en el mismo, por supuesto en el mismo sitio, porque si te hace una herida en otro lado, puedes tener otra úlcera en ese sentido. Esa es una de las... Y siendo un medicamento tan fabuloso, ¿solo se usa para las úlceras del pie diabético? Ay, pregunta interesante la tuya y muy capciosa, está bien. Mira, son 24 años de experiencia utilizándolo. Hemos visto muchos médicos, hemos estado en muchos países, hemos discutido mucho esto y por supuesto esa pregunta enseguida salta cuando tienes una serie de complicaciones. Hay más de 130, hay más de, ¿qué te diría? Más de 30 y tantos tipos de úlceras diferentes que no son las Más de diabéticas. 30 úlceras. Están las escaras, las úlceras por presión, están las heridas de guerra, están los pacientes que sufren otras úlceras, digamos la úlcera hipertensiva, está la úlcera en América Latina, está la úlcera por Chagas, yo he visto úlceras inclusive necrosis por Chagas, está la úlcera venosa, está la úlcera que puede venir de grandes infecciones como tal. En fin, hay muchos diferentes tipos de úlceras. En la realidad te voy a decir, sí lo hemos utilizado en diferentes tipos de ulceraciones, no solo yo, no solo nosotros personalmente u otros colaboradores cubanos míos, sino también en otros países, otros facultativos la han utilizado, a pesar de que, bueno, depende de todos los registros que lo hagan. Y las cremas no resuelven las pies diabéticos complicados, celulia para que quedaron como que son factores de crecimiento, porque puede haber muchos más, ¿no? Hay otros factores, pero sigue siendo el factor de crecimiento epidérmico a forma recombinante cubano de 56 aminoácidos, que es lo básico, los aminoácidos que tiene. Esto es uno de los elementos fundamentales que lo diferencia de los demás. Los demás no son inyectados. No son inyectados. Y Los por demás no tanto son no inyectados. llegan a No la llegan profundidad, al no pueden. receptor que Por usted eso es que llama, lo de la utilizas célula. tópicamente. Te queda en la superficie y se demora o no cicatriza como el tiempo. Date cuenta que nosotros podemos cicatrizar con Levetropé. Nosotros hemos tenido lesiones de 15 meses y curado entre 56 y 120 días. ¿Y estos otros medicamentos de otros países cuánto demoran? Meses. Meses. Estamos Una hablando gran diferencia. por encima de 120 días. La mayoría te reflejan más de 120 días. Una gran diferencia. Una gran diferencia local y el paciente lo que quiere es que tú cures. Además tienes que curar la herida en el menor tiempo posible por el bienestar del paciente, de la comunidad, de la familia y por tu prestigio y respeto como facultativo. Efectos secundarios. Bueno, te puede dar, hay pacientes de cada 16 a 18 pacientes, que a 16 a 18 pacientes hemos visto a veces que 4 pacientes les da cierto, porque es un producto biotecnológico, los productos biotecnológicos tienden a dar cierto escalofrío que puede durar alrededor de unos 14 a 19 minutos. Eso tú lo abrigas, le das antihistamínico y cede. El paciente inclusive a veces te dice, a mí no me hizo efecto porque no he temblado. No, no tiene que temblar. El problema es que hay algunos pacientes que pueden tener problemas de que no desayunar, son más sensibles, su reacción es diferente. Pero sencillamente eso guarda. Es la única complicación. Hay pacientes que le puede dar al otro día un poco de fiebre, cuando ya lo asimila se le quita. Y el dolor que tiene mucho el isquémico, pero bueno, nosotros hacemos combinación inclusive con anestésico y prácticamente, no sé, es tan fácil, es tan rápido, es tan bueno. Es bueno, un medicamento bonito. Reconocido. Te digo que ya está reconocido a nivel mundial por todas las esferas. Bueno, doctor Mentequín, tenemos que despedir nuestro programa. Ha sido súper provechoso conocer estos detalles sobre el Everpro. Yo le agradezco muchísimo, la verdad, que haya estado hoy con nosotros en el Hotel Nacional, donde estamos aquí haciendo nuestro programa, que haya venido hasta acá para contar a la audiencia de Telesur en qué consiste este medicamento que salva vidas y evita amputaciones del pie diabético.
Gracias por estar hoy con nosotros. Yo me despido, soy Aisa García y bueno, estamos en Sanamente. Les deseo que su día siga siendo maravilloso. Hasta la próxima.